Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, como decía, mi nombre es Tony. Para los que no lo sabéis, que en realidad sois la mayoría, yo no soy de aquí, ¿vale? Y no me refiero a de aquí de Algeciras, ni siquiera soy de Cádiz. Yo vine hace 10 años más o menos a estudiar, soy de Toledo, de una ciudad en Toledo, Talavera de la Reina. Y bueno, vine hace 10 años. Salí de mi casa con 17 años y llegué aquí solo, 17 años, sin mis padres, sin mis hermanos, sin nadie que me pudiese acompañar, y me enfrenté a la universidad, ¿no? Y es interesante porque estamos en el mismo país, Toledo y Cádiz es España, que no es... pero todo es tan diferente, la cultura es diferente, el sentido del humor es diferente, cómo hablamos es diferente, todo cambia con solo 600 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque en esta mañana vamos a ver un pasaje de la Biblia en el cual el pueblo, los judíos, se encuentran en una situación muy similar a la que yo estaba cuando salí de mi casa. Se encuentran lejos de su ciudad, se encuentran en un contexto totalmente diferente, otro idioma, otra cultura, todo diferente, y tienen que enfrentarse a eso. Vamos a ver cómo Dios cambia la mentalidad del pueblo y cómo, igual que yo, tuve que cambiar el chip y ahora podría decir perfectamente que me siento más gaditano que toledano, pues gracias. Pues como ellos tuvieron que también cambiar por completo su mentalidad y adaptarse al lugar donde estaban, ¿no? Y espero que Dios también pueda cambiar nuestra mentalidad y que podamos adaptarnos al lugar donde estamos, porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. El pasaje que vamos a tratar se encuentra en Jeremías 29, que es un pasaje muy conocido, y vamos a leer de todo el capítulo simplemente los versículos desde el 1 hasta el 11. Y siempre me gusta decir que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y no sé cuánto voy a tardar realmente, pero creo que voy a ser breve, pero os pido que tengáis mucha atención para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Jeremías 29, del 1 al 11, y el nombre de la predicación, por si apuntáis, se llama El fin que esperáis. Dice así la palabra, yo leo la versión del 2020, por si algo variase. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina madre, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén. Por medio de Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahora bien, la carta decía, versículo 4, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, ha dicho el Señor, porque así ha hablado el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el pasaje que vamos a tratar en esta mañana. Y para poder entender este pasaje, primero tenemos que entender el contexto, qué estaba sucediendo, qué había sucedido hasta ese momento y cuál era todo lo que rodeaba esta carta que Jeremías está mandando. Entonces, para que entendamos de dónde viene todo, ¿vale? David tiene por hijo a Salomón y cuando Salomón muere, el reino de Israel, que envolvía 12 tribus, se divide. Queda el reino de Israel en el norte, que abarcaba 10 tribus, y el reino de Judá en el sur, que tenía 2 tribus y la capital era Jerusalén, ¿vale? Hasta ahí. Cada reino, por separado, tiene a lo largo del tiempo pues aproximadamente 20-25 reyes, ¿vale? Y es muy interesante porque el reino del norte, todos los reyes van en contra de Dios realmente. Todos los reyes se olvidan de Dios, no se preocupan en obedecer a Dios, y no solo eso, sino que además fomentan un sistema que a través de construir templos y demás, de adoración a dioses que no eran Dios, dioses paganos, de idolatría. Y por otro lado, en el reino del sur, el reino de Judá, la cosa no era mucho mejor. Solo algún que otro rey se preocupa en obedecer a Dios, pero también la mayoría terminan cayendo ante idolatría, terminan promoviendo entre el pueblo que adorasen a otros dioses. A pesar de que el reino del sur provenía directamente de David, tenían el templo, era reconstruido y todo, no obedecen a Dios, no siguen las leyes de Dios, ¿no? Y esto es lo que venía sucediendo a lo largo de los años a nivel político. Pero esto tiene un trasfondo espiritual también, y el pueblo se aleja de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que es algo que el pueblo está haciendo, no es algo que sorprenda a Dios. Dios ya sabe cómo es su pueblo, Dios ya sabe qué iba a hacer Israel, Dios ya sabe cómo iba a actuar. Y, por ejemplo, vemos en Deuteronomio 29 y 30, que Moisés está hablando y habla de esto mismo, habla de mi pueblo va a apartarse de mí, mi pueblo va a dejarme de lado, y en esos capítulos de Deuteronomio Dios dice, cuando esto suceda, yo sacaré a mi pueblo de la tierra y los enviaré a otro lugar, ¿no? Entonces, llegamos aquí y esto es lo que está sucediendo. Esta carta que manda Jeremías está en medio de ese momento. El pueblo ha rechazado a Dios y han sido sacados a Babilonia, han sido desterrados a Babilonia, la cautividad de Babilonia. Entonces, sabiendo esto, que es lo que ha sucedido hasta ese momento, ya podemos centrarnos en los versículos que hemos leído y empezar uno a uno a desmenuzarlos, ¿no? A sacarle el jugo, como si fuese una naranja. Vamos a leer de nuevo los versículos 1, 8, 9 y 10. Y dicen así, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, esto es lo que estábamos diciendo, fueron sacados de Jerusalén, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, donde han sido sacados, llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículos 8, 9 y 10. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, ha dicho el Señor. Porque así ha hablado el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vale, hemos visto a nivel político qué estaba pasando. Y a nivel espiritual, el pueblo estaba en medio de un momento en el cual había muchísimas voces y muchísimos profetas que estaban hablando al pueblo cosas que no eran de Dios.
Vemos en el versículo 8, 9 y 10 que Dios dice: no escuchéis a esos profetas porque no hablan de mi parte, no están diciendo lo que yo digo. Y en el capítulo 28, justo antes, vemos que Ananías, un profeta, que era un falso profeta, da una profecía que es falsa. Ananías dice que en 2 años los que habían sido sacados de Jerusalén regresarían y que Dios destruiría Babilonia en 2 años. Y sin embargo, Dios en el versículo 10 dice: cuando se cumplan 70 años. Entonces, el pueblo estaba escuchando muchas voces. El pueblo estaba recibiendo muchas voces de profetas que no hablaban de parte de Dios y que decían cosas que Dios no decía. Voy a enumerar varios versículos, no hace falta que los busquéis. Jeremías 27, 9 y 10 dice: vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, adivinos, soñadores, agoreros o encantadores que os dicen: no serviréis al rey de Babilonia, porque eso es mentira. El capítulo 27, versículos 14 y 15 dicen: no oigáis las palabras de los profetas que os dicen: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras, porque yo no los he enviado, ha dicho el Señor. Versículo 16 de ese capítulo dice: también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé, así ha dicho el Señor: no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan. Y por último, en el capítulo 28, los versículos 15, dice: entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías, que era quien había dado una profecía falsa: escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Entonces, el pueblo está escuchando muchas voces, el pueblo está recibiendo profecías que son falsas, y en medio de esas profecías, Jeremías habla. Y Jeremías le dice al pueblo que va a estar 70 años en Babilonia. Lo que me decía Ananías me interesa más. Ananías me estaba diciendo que voy a estar solo 2 años. Tú me estás diciendo 70. Lo que el pueblo no estaba entendiendo, lo que los judíos no entendían, era que Dios tenía un plan para su pueblo a través de ese cautiverio en Babilonia. Y lo primero que podemos sacar hoy, a nivel práctico, lo primero con lo que nos podemos quedar hoy, es que Dios no habla, ni actúa, ni hace conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la suya. Y nuestra voluntad sería estar 2 años en Babilonia y volver rápido y como si fuesen unas vacaciones. Pero Dios no siempre actúa como nosotros quisiéramos. Y sí que sabemos que Dios quiere nuestro bien, y eso es una realidad. Dios quiere nuestro bien, que estemos bien, quiere darnos, como dice el versículo 11, un buen fin, el fin que esperáis. Pero el bien que Dios tiene para nosotros no es siempre el bien que nosotros nos creemos, no es siempre el bien que nosotros querríamos. ¿Por qué? Porque al final el bien último que tiene Dios para nosotros es que lo conozcamos a Él. El bien último que tiene Dios para nosotros es que estemos cerca de Él. Lo más importante es que conozcamos a Dios, estemos cerca de Él, podamos servirle, podamos amarle, podamos ser salvos y que podamos aferrarnos a Él, que podamos darle gloria a Dios a través de todo lo que hacemos. Y para ese bien último, que es el más importante, a veces tiene que haber males intermedios. Y a veces tenemos que pasar por Babilonia no 1, no 2 años, sino 70. Pero al final la voluntad de Dios permanece por encima y el bien de Dios está por encima. Entonces, ¿qué sucede? Que decíamos, hay muchos profetas, hay muchas voces. Y nosotros también tenemos a nuestro alrededor muchas voces, muchos profetas que nos dicen cosas que no vienen de Dios. ¿Cómo podemos entender que tenemos que estar 70 años en Babilonia y no solamente 2 años? Conociendo su voz. No sé si habéis visto alguna vez, a mí de pequeño me encantaban los documentales de animales. Y
Los pingüinos, cuando crían, es una pasada en el sentido de hay un montón de pingüinos, todos apretujados para darse calor, no pasar frío, y las crías saben quién es su madre y quién es su padre. Veis que hay un pingüino por ahí perdido y empieza a gritar, la madre o el padre empieza a gritar también y se escuchan. ¿Qué sucede? Que se escuchan y se encuentran porque conocen cada uno la voz del otro. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Necesitamos conocer la voz de Dios. Si no, vamos a escuchar a Ananías y vamos a pensar que vamos a estar en Babilonia 2 años. Y quizá no es así, o quizás sí. Quizás Dios tiene para nosotros solo 10 años. Pero ciñéndonos a este texto, Dios tenía 70 años para su pueblo, ¿no? Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios para saber cuál es la verdad que Dios tiene para nosotros. Porque a veces la verdad que Dios tiene para nosotros no es la que nosotros queremos o creemos. Pero para eso tenemos que conocer muy, muy bien su voz. Esto es, en primer lugar, con lo que podemos quedarnos. Dios no siempre habla, no siempre actúa como nosotros quisiéramos, pero Él siempre actúa bien conforme a su plan. Y, en segundo lugar, necesitamos conocer su voz, necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos estudiar su palabra, necesitamos escuchar a personas que hablan de parte de Dios para entender cuál es realmente ese plan que Dios tiene. Continuamos con los versículos 2 y 3 y leo. Después que salió el rey Jeconías, la reina madre, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vale, estos dos versículos son un poco densos. No nos estamos enterando de lo que digo. Yo por lo menos me costó enterarme de lo que decían estos versículos realmente. Pero vamos por partes. Jeremías está enviando una carta, ¿vale? Esa carta la envía a personas que están fuera de Jerusalén, que están en Babilonia. Y esa carta la está mandando a través de Asa y Gemarías, ¿vale? Esas dos personas son las que llevan la carta a Babilonia. Ya hemos separado un trocito del versículo. Y ahora, el grupo de personas que está en Babilonia ha sido enviado allí a través de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que había vencido a Judá, pide llevar a lo mejor de Jerusalén, lo dice aquí ingenieros, seguramente artistas también, los mejores, los más jóvenes, son llevados a Babilonia. Y no solo es Nabucodonosor quien pide que se le lleven, sino que además el rey Sedequías, ¿vale?, no es capaz de hacer nada para evitar eso, porque había sido derrotado por Nabucodonosor. Entonces, aquí vemos que Sedequías y Nabucodonosor hacen llevar a estas personas a Babilonia, pero, sin embargo, vemos también en los versículos 4, 7 y 11, ¿vale? Voy a leerlos. Versículo 4, vale. A todos los de la cautividad, bueno, lo leo al completo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que yo hice deportar. Eso dice el versículo 4. Versículo 7 dice, procurar la paz de la ciudad a la cual yo os hice deportar. Y el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. He leído el 11, perdón, era el 14, disculpadme. Dice el Señor, será hallado por vosotros y haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé. Entonces decíamos, Nabucodonosor y el rey Sedequías han llevado a la gente a Babilonia.
Pero también estamos viendo que es Dios quien los ha llevado a Babilonia. Y aquí tenemos como dos cosas que parece que se contraponen, ¿no? ¿Quién ha sido entonces? ¿Han sido Nabucodonosor y Sedequías los que han mandado a los jóvenes, a los mejores a Babilonia? ¿O ha sido Dios quien ha mandado al pueblo a Babilonia? Pues ambos, tanto los reyes como Dios han actuado de forma conjunta. Está claro que sí, que al final podemos decir Dios ha sido quien ha mandado a su pueblo a Babilonia. Eso es una realidad, porque Dios está por encima. Pero con el hecho de que digamos que tanto los reyes como Dios han actuado de forma conjunta, queremos hacer entender, o en este caso Jeremías quiere hacer entender, que los desterrados no están en Babilonia porque Nabucodonosor sea muy poderoso y haya vencido a Dios. Los desterrados están en Babilonia porque sí, Nabucodonosor es muy poderoso y Dios ha utilizado a Nabucodonosor para que ellos estén allí. Dios tiene un plan para su pueblo en Babilonia y Dios va a trabajar con su pueblo en Babilonia. Nabucodonosor no ha vencido a Dios. Dios sigue estando por encima. Y cuando leía este pasaje me acordaba de la historia de José. José lo venden sus hermanos. Y cuando se reencuentran, José dice, vosotros me vendisteis. Y es una realidad que los hermanos habían vendido a José. Eso es cierto. Pero también dice José, y Dios me trajo aquí para el bien del pueblo. Estamos en el mismo punto. Dios actúa a través de los hermanos de José, en este caso, o de Nabucodonosor y Sedequías. Entonces, lo segundo que podemos aprender, lo segundo que podemos sacar a nivel práctico y que vemos en este pasaje esta mañana, es que nada se escapa de las manos de Dios. No hay nada que Dios no tenga bajo su control. Y a veces vamos a tener que en este mundo luchar, lidiar y vamos a ser afectados por cosas humanas. Igual que el pueblo se ve afectado por la guerra entre Babilonia y Judá. Pero en último lugar, nada va a suceder sin que Dios lo permita. Y no solo nada va a suceder sin que Dios lo permita, sino que Dios va a trabajar con esas cosas que ha permitido. Y eso lo vemos con la cruz. Pedro le dice a los judíos, vosotros matasteis a Jesús, vosotros crucificasteis a Jesús, lo planeasteis todo, lo orquestasteis todo para que Jesús muriera. Y es cierto que los judíos hicieron eso, pero detrás de eso está Génesis. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, creando el mundo. Y cuando están creando el mundo dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando dicen hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no están diciendo simplemente creemos a los humanos. En ese momento, Dios le está diciendo, Dios Padre, le está diciendo a Jesús, Jesús, hagamos al hombre que tú vas a ir a la cruz. Y Jesús dice, hagamos al hombre y voy a la cruz. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar en ese momento. Del mismo modo que Dios sabía todo lo que iba a pasar con la deportación del pueblo de Israel. Y del mismo modo que Dios sabe todo lo que va a pasar con esos factores humanos que decimos que tenemos que luchar con ellos, ¿no? Y tenemos que lidiar con ellos. Y en esa cruz, que los judíos matan a Jesús, ¿vale? Pero es que es a través de esa cruz que ahora tenemos gracia. Es a través de esa cruz que ahora tenemos salvación. Es a través de esa cruz que ahora podemos estar aquí. Y toda nuestra maldad, Dios la ha dado la vuelta,
ha dado la vuelta a la tortilla y ahora somos salvos por esa cruz, ¿no? Entonces, en este mundo vamos a luchar con cosas, pero Dios es experto en dar la vuelta a las cosas. Y quizá por un tiempo tengamos que sufrir, tengamos que pasar cosas, pero Dios conoce el fin. Continuamos y seguimos con los versículos 5, 6 y 7. Y vemos en los versículos 5, 6 y 7, que los leo también, que Dios pide a los que han sido sacados de Jerusalén y a los que ahora están en Babilonia, les da ciertas órdenes o ciertas cosas que deben hacer. Versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Y luego dice el versículo 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos primero a ver los versículos 5 y 6. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Dios? Pues básicamente podríamos hacer un paralelismo con Génesis y les está diciendo más o menos lo mismo que cuando crea a Adán y Eva. Les dice: trabajad, asentaos, edificad casas, sobre todo porque no vais a estar 2 años, vais a estar 70. Tened hijos, tened hijas, a vuestros hijos que se casen, a vuestras hijas que se casen, que tengan más hijos. Y al final lo que Dios les está diciendo es vivir, ser humanos, ser personas, que es lo que sois. Y muchas veces, Dios nos dice esto mismo a nosotros, tenemos que vivir. Y a veces somos demasiado espirituales, en un sentido negativo, y pensamos mal de 2 jóvenes que dicen: yo quiero casarme antes de que el Señor venga. O unos padres que dicen: quiero tener a mi hijo antes de que el mundo se acabe. Y lo vemos como algo malo. Y decimos: es que Jesús es el bien mayor. Si el mundo se acaba, vamos a tener el mayor bien. Y es cierto, es una realidad, que eso es cierto. Y por encima de todas las cosas está Jesús y está ese fin que estamos esperando. Pero Dios nos ha creado y nos ha mandado vivir, ¿no? ¿Qué pasa? Que es cierto que muchas veces vivimos con todo lo creado y no vivimos para el Creador. Y muchas veces vivimos con todas las cosas que nos rodean, pero nos olvidamos del Creador. Eso sí es un problema. Y eso sí que es lo malo. Pero Dios nos ha creado para vivir. Y nos ha creado para vivir bien. Y podemos estar tranquilos y disfrutar de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos ha regalado, de nuestra familia, de las cosas sanas que Él nos ha dado, pero disfrutarlas sabiendo que son suyas. Y no se nos puede olvidar que todo lo que tenemos aquí es suyo y que nosotros simplemente lo estamos gestionando. Entonces, no está mal vivir, está mal vivir con lo creado sin el Creador. Esto es una de las cosas que Dios les recuerda al pueblo en los versículos 5 y 6. Y luego, en el versículo 7, les dice también algo que para el pueblo es un poco más extraño. Porque al final el 5 y el 6 es lo que decíamos, es un poco lo que Dios nos dice en Génesis. El pueblo lo tenía eso muy claro, sabía que es lo que Dios decía en Génesis. Pero el versículo 7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a ponernos en su lugar, en el lugar del pueblo. Dios nos está sacando a otra ciudad. Vale, entendemos que es el plan de Dios, que Él nos está moviendo allí, nos pide que vivamos,
¿vale? Entendemos eso porque es algo que nos manda en Génesis, pero es que nos está diciendo que busquemos la paz de la ciudad, que roguemos por la ciudad. No entiendo esto. ¿Cómo puede ser que los que nos han capturado, que en ese momento es como el centro del pecado del mundo, lleno de dioses, un rey que pide que lo recen a él, que oren a él en lugar de orar a cualquier otro dios, y tú me estás diciendo que tengo que buscar la paz de esta ciudad y que tengo que rogar por esta ciudad? No me cuadra. Si nos vamos al original, además, cuando dice paz, ¿vale? Es la palabra shalom en hebreo, que sí, los judíos utilizaban como un saludo, shalom, shalom, pero no significa solamente paz en un sentido de que no hay conflicto, de que no hay guerra. La palabra shalom va mucho más allá y significa plenitud. Quiere decir que si tomamos todos los aspectos de nuestra vida, si tomamos lo material, nuestra familia, nuestras relaciones, todo el aspecto espiritual de nuestra vida, todo eso está en plenitud, todo eso se encaja y cuadra para que haya un equilibrio perfecto y para que haya esa paz, ese shalom. Para los judíos, shalom era mucho más que simplemente no tener problemas, y era mucho más que simplemente no tener guerra, era plenitud, era estar delante de Dios teniendo una vida íntegra donde todo cobraba sentido y donde todo tenía su significado delante de Dios. Y Dios les está diciendo eso, que busquen esa plenitud para el sitio en el que están. Les está diciendo que busquen esa paz, ese shalom completo para el sitio en el que están, y les está diciendo que tienen que rogar por el sitio en el que están. Y quizás nos descuadra, quizás no le vemos el sentido, pero por ejemplo Daniel, que fue uno de los que fue sacado de Jerusalén y fue llevado a Babilonia, lo hace muy bien. Y cuando el rey Nabucodonosor le cuenta el sueño que ha tenido, Daniel le responde algo así, no recuerdo el capítulo en el que estaba, pero le responde: rey Nabucodonosor, espero que esto que has soñado no sea para ti, y espero que esto que has soñado sea para tus enemigos, y que esto no te suceda a ti, sino que suceda a los enemigos de Babilonia. Y Daniel, que era esclavo, en cierto modo, era capturado por Nabucodonosor, está deseando que el mal que Nabucodonosor había soñado no fuese para él. Y esto es una de las cosas que tenemos que cambiar por completo en nuestra mente. Lo decía al comienzo, estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero sí estamos. Y igual que Dios pide aquí a su pueblo buscar la paz y buscar el bien de la ciudad en la que están, nos pide a nosotros hacer lo mismo con este mundo. Y ahora, ¿cómo podemos hacer el bien? ¿Cómo podemos buscar el shalom para este mundo? Pues, aunque suene como muy simplista, haciendo el bien. Y me explico. Muchas veces nos centramos solamente en no hacer el mal. Muchas veces nos centramos solamente en no tener problemas con nadie, perdón, y en estar tranquilos. Yo no molesto a nadie, yo no tengo problemas con nadie, ya estoy haciendo el bien. Mentira. Hacer el bien es hacer el bien. Y hacer el bien es ser activo. Y, por ejemplo, espero que esto se entienda, luchamos y nos quejamos contra el aborto. Y es algo que tenemos que hacer. Y es una realidad que eso no es algo que a Dios le agrada. Pero, ¿y qué hacemos con todas las personas que ya nacen, que no son abortadas y que no tienen padres, que viven en la calle, que no tienen comida,
inmigrantes que vienen y que no tienen dónde vivir. ¿Hacemos algo con eso? ¿O solamente no hacemos el mal? Hacer el bien y buscar la paz del mundo en el que estamos, entendida como shalom, como plenitud, es mucho más que estar tranquilos y sin problemas con la gente que nos rodea. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad por completo. Ya estamos viviendo, ya estamos disfrutando de lo que Dios nos regala y ahora tenemos que ser activos. Tenemos que centrarnos en hacer el bien a las personas que nos rodean. Tenemos que dedicar tiempo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestra familia que no conoce a Dios. Tenemos que pasar tiempos con ellos, tenemos que estar ahí para ellos, porque ¿cómo van a conocer a Dios si estamos solamente aquí? ¿Cómo van a conocer a Dios si estamos solamente los unos con los otros? Sería muy fácil que los versículos 5 y 7 dijese: procurad la paz del pueblo y procurad la paz de los unos con los otros y rogad vosotros por vosotros mismos hasta que regreséis a Jerusalén dentro de 70 años. Eso sería lo sencillo, que entre nosotros estemos bien, que a veces no es tan sencillo. Pero Dios nos llama mucho más y nos llama a hacer bien en el mundo en el que Él nos ha puesto. Y esto es lo tercero que tenemos para nosotros en esta mañana. Tenemos que buscar el bien de este mundo, porque es cierto que no somos de este mundo, pero estamos aquí. Y Dios nos ha puesto aquí, igual que Dios pone a su pueblo en Babilonia con un propósito. Entonces, Dios nos llama a ser activos, a movernos, no solamente a ser conformistas y decir no hago el mal, sino a hacer el bien también. Y por último, para ir terminando, este grupo de personas había recibido una carta. Ya vamos a concluir, entonces os pido atención. Este grupo de personas había recibido una carta, ¿vale?, a través de Jeremías, y esa carta era palabra de Dios, y lo que les estaba diciendo era, en cierto modo, lo que debían hacer. Al menos esta primera parte les habla de lo que debían hacer en su tiempo en Babilonia. Tenían que vivir, como hemos dicho, y tenían que ser buenos ciudadanos y hacer el bien a los demás ciudadanos. Pero junto con esas instrucciones reciben también una pequeña nota de esperanza, que es ya el versículo último, el 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué pasa? Que con esa nota de esperanza hay una parte antes que no da tanta esperanza, que no es tan buena. Y la parte de antes es el versículo 10, que dice: cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Entonces, sí, Dios sabe los pensamientos que tiene, va a darles el fin que esperan, les va a hacer regresar, pero hay una parte que tiene que pasar 70 años. Básicamente, lo que vemos aquí es: Dios está dando unas instrucciones a un grupo de personas, y ese grupo de personas no va a ver el regreso a los 70 años. O sea, ese grupo de personas habrán muerto 70 años después, y seguramente sus hijos incluso, si no han muerto, estarán muy mayores, como para disfrutar de ese regreso a Jerusalén. Y sin embargo, Dios les está pidiendo que hagan el bien, que busquen la plenitud de Babilonia, que busquen, que rueguen por Babilonia. Ellos no van a ver nada de lo que va a suceder, y aún así Dios les está pidiendo que sean fieles y que esperen en la promesa. Que esperen en una promesa que no van a ver. Eso es como ¡pum! Que no lo entendemos. Yo tengo que estar esperando por algo que no voy a ver. Sería más fácil
vivir a mi manera y ya si eso, que mis nietos, los años que tengan, lo hagan bien y así ya regresan a Babilonia disfrutando. Pero no, Dios les da la promesa, les pide que hagan conforme Él ha mandado y al final esa promesa lo que quiere decir es básicamente no se trata de ti. Y es lo mismo que venimos viendo. Veíamos en el primer punto que a veces las voces que escuchamos nos dicen cosas buenas que nosotros querríamos, pero no es lo que Dios tiene. Y ahora es lo mismo. Dios está diciendo, es que yo tengo una promesa, pero que esta promesa no tiene nada que ver contigo. Yo te la estoy dando a ti, pero esta promesa tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi fidelidad y con que yo la voy a cumplir. Tiene que ver con mi palabra siendo firme. Y da igual si tú no lo vas a ver, mi promesa está ahí y yo sigo siendo fiel. Y nos gusta mucho el versículo 11 porque dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y nos lo agenciamos, nos quedamos con ello. Y está bien, tampoco está mal, pero quizá el fin que esperamos no lo vamos a ver nosotros. Y quizá el fin que esperamos no lo van a ver nuestros hijos. Y no pasa nada, Dios sigue siendo fiel, porque el fin que esperamos es que Dios cumpla su voluntad. Y el fin que esperamos es que Dios sea fiel. Y el fin que esperamos es que su palabra sea firme. Y a veces no es sencillo, y a veces es complicado porque nos gustaría ver el fin que nosotros queremos. Pero el fin que Dios tiene, ese es el bueno, no el que nosotros queremos. Y Daniel, que decíamos que era uno de los que habían sido sacados de Jerusalén, en el capítulo 9, de este sí me acuerdo, en el capítulo 9 de Daniel, él está leyendo, está orando, y es como que echa cuentas y dice, uy, ya casi están aquí los 70 años, ya se van a cumplir y vamos a volver a Jerusalén. Y Dios manda a Gabriel y le dice, sí, se van a cumplir los 70 años, vais a poder disfrutar del regreso, pero le añade una parte más y le dice, pero aún así no vais a tener paz. Le dice, la verdadera paz va a llegar con el Mesías. Y le da a Daniel esa palabra. Y claro, imaginaos a Daniel, que llevan esperando 70 años, sus padres no han visto nada, ellos lo van a ver con suerte, y ahora resulta que viene el ángel y me dice que, bueno, que de todas formas cuando regrese a Jerusalén tampoco va a ir mucho mejor la cosa, que simplemente estamos volviendo, que la cosa va a estar mejor cuando venga el Mesías. Y ellos esperan la promesa, y ellos no ven esa promesa, pero nosotros la hemos visto. Y nosotros estamos aquí por la promesa que Dios da a Daniel. Y nosotros estamos aquí porque el Mesías vino. Y estamos aquí porque Jesús, como decíamos antes, a través de factores humanos termina muriendo en una cruz, pero era algo que Dios ya había planeado, era algo que Dios ya tenía. Y nosotros ahora disfrutamos de estar cerca de Dios y ahora disfrutamos de ese velo que se ha roto y que nos permite pasar y acercarnos a Dios gracias a Jesús. Y Daniel no lo vio, pero lo esperó. Y nosotros quizás no veamos muchas cosas, pero tenemos que esperarlas. Y nosotros estamos disfrutando de una parte de la promesa, pero nos queda otra parte. Y es que Jesús va a regresar. Jesús dice a sus discípulos, cuando están en la última cena, que su sangre es el reflejo del pacto, ¿no? Y nosotros seguimos esperando y no sabemos si lo vamos a ver o si no, pero tenemos que esperar, viviendo como Dios nos ha pedido y como hemos visto, disfrutemos de
de las cosas que Dios nos regala, recordando que son suyas. No pongamos lo creado por encima del Creador. Hagamos el bien aquí y seamos activos. Intentemos encontrar la forma de hacer el bien a las personas que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Tenemos que hacer el bien y sobre todo roguemos mucho. Roguemos como Daniel rogaba. No quiero el mal para ti. Ojalá y esto no te suceda a ti y le suceda a tus enemigos. Y esperemos en la promesa. Daniel vio una parte de la promesa, no llegó a la otra. Nosotros hemos visto una parte de la promesa, no sabemos si llegaremos a la otra, ojalá y sí. Pero disfrutemos de la gracia y de esa parte de la promesa que ya hemos podido ver. Que hemos sido salvos por la sangre de Jesús. Y que en esa cruz Dios nos ha entregado su gracia. Espero que haya sido de bendición y que Dios pueda cambiar nuestra mente y que podamos estar agarrados a Él.